Soy Santiago Giralt, soy director de cine, guionista y escritor y nací en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Estamos en el FLECBIRRI, en el Festival Latinoamericano de Escuelas de Cine, en su primera edición. Un placer estar acá en este momento de sembrar la semilla para que este festival crezca y sea en unos años un árbol de cine y un punto de encuentro para los estudiantes de cine, para los realizadores de cortos, para los cineastas y también un poco para hacer de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, un foco audiovisual o un centro audiovisual que empiece a contarle al resto del país cuál es nuestro punto, cuál es nuestra estética. Tuve la suerte de filmar en Venado Tuerto y en la zona alrededor, de los alrededores de Venado Tuerto, de la provincia de Santa Fe en particular, 2 veces en 2 proyectos. Y creo que es un paisaje único. La Pampa Argentina tiene, por ahí para quien la vive todos los días, se vuelve algo común, pero hay una proximidad del cielo con la tierra y una vastedad de lo que es el horizonte que es muy única. Hay unas posibilidades de integrar a un personaje en un espacio abstracto que también me resulta muy enriquecedor, y por otro lado siento que el interior tiene una actitud con respecto al cine, una sorpresa frente al audiovisual que a veces en Buenos Aires la gente ya está acostumbrada y le parece como hasta un inconveniente que se esté filmando en la cuadra, porque hay que cortar una cuadra y se produce un atolladero de tránsito y etcétera. Hay como un ritmo, un clima, una manera de hacer en nuestra provincia que yo lo he disfrutado muchísimo. Las 2 veces que vine a filmar Jesse James y toda la gente sola, me sentí muy conectado con el lugar, y creo que pude sacar del lugar un potencial poético que sumó mucho a los proyectos. Creo que una manera de lograr que una ciudad por ahí lejana de una capital se integre a un mapa mundial es traer a ese lugar proyectos, directores, realizadores, cortometrajistas, estudiantes, toda la diversa fauna del cine, traerla a este lugar para desde aquí pensar todas estas formas de producción que se reflejan en lugares similares a este en todo el mundo, pero que tal vez uno cree que por no estar en un lugar central, esto no es como lo habitual, diríamos. Y sin embargo creo que el gran acierto de los festivales de cine que se dan en ciudades no hegemónicas o no capitales, no las capitales de las provincias o de los países, es la verdadera idea de democratizar el pensamiento respecto del cine, de que aquí hay gente con la misma pasión que puede haber en Buenos Aires, en China o etcétera, pensando formas de hacer el audiovisual y encontrando en un festival de cine un marco donde uno puede descubrir los pares o las personas que están en la misma y a partir de eso enriquecer las propias posibilidades de producción del lugar. Me parece fundamental. Me parece también hermoso el nombre del festival, homenaje a uno de los cineastas santafesinos más importantes de la historia del cine, y ya no digo la historia del cine argentino, digo la historia del cine, y también un poco eso que nos traía la escuela de Santa Fe en la década del 60, que de alguna manera empezó a descentralizar la idea de hacer cine en Buenos Aires desde el interior. También desde un festival de cine se puede empezar a pensar una manera de producir diferente a lo que es en las grandes ciudades, con las particularidades, el color y la creatividad de un espacio como Venado Tuerto, que yo creo que con la cantidad de estudiantes de cine, de artes que hay aquí, podría perfectamente ser un centro de producción audiovisual. Yo a veces me he enfrentado con algunos venadenses que cuando yo hablo del venado que yo recuerdo es como si me dijeran que ya es otro. Por un lado yo hablo del venado que yo recuerdo, que posiblemente no tenga nada que ver con el que era o con el que fue, pero sí es una ciudad que ha crecido en cuanto a población, en cuanto a una transversalidad de actividades que antes eran impensables. Por ejemplo, una escuela de artes profesionales en Venado Tuerto era algo que cuando yo era chico lo más cercano que uno podía tener a las artes dramáticas era el Galpón del Arte, y el acceso, diríamos, al pensar lo audiovisual era a través del teatro, si se quiere. Había solo el Canal 12, en un momento creo que hubo 2 canales de cable también, de lo que recuerdo.
pero la posibilidad de pensar una comunidad creativa, artística, que esté atravesando el audiovisual, el teatro, la música, como siento que es ahora la escena de Venado, me resulta como idílico y hasta impensado de aquel Venado que yo recuerdo o aquel que yo relato en mi cabeza, que es... que siento que eso eran expresiones muy particulares, muy cerradas de estas formas de hacer arte, y ahora siento que empieza a haber casi una multidisciplina artística en Venado digo, ha pasado en otras ciudades y en otras zonas del interior, ha pasado en Córdoba, ha pasado en Tucumán, que con la aparición de un festival o de una escuela de cine empieza a haber un tipo de profesionalización y un tipo de producción que genera un movimiento. Espero en unos años estar hablando del cine santafesino o del cine del sur de Santa Fe, para ser más particulares, como consecuencia de toda esta integración de movimientos, escuelas, festivales, mezcla de gente de teatro, de cine, de música. Soy optimista con respecto a eso porque realmente creo que el audiovisual es una herramienta que el cine en el formato que conocíamos tal vez está en un momento de crisis, pero el audiovisual y el consumo con las plataformas de streaming y tal está entrando en un momento donde hay una gran demanda de audiovisual. Y es una industria que si se cree en ella desde el Estado también, puede ser una fuente de trabajo para muchísima gente. Por lo tanto, creo que el camino es apoyar todos estos proyectos audiovisuales y de difusión del audiovisual para poder hacer dialogar la producción, la distribución y la posibilidad de generar una industria y puestos de trabajo en un lugar donde tal vez hasta ahora no había esa posibilidad. Y creo que si los signos que vamos viendo hoy siguen para el mismo lado, estaríamos pensando... Yo quiero... Digo, se lo dije a Micaela también cuando me llamaron para participar del festival, y que era la primera vez. A veces uno dice, bueno, por ahí uno puede esperar a que esté más armado. A mí me encantan las cosas en proceso. Luego cuando están armados, hasta a veces uno yo me aburro a veces cuando ya está todo muy organizado. Me gusta ver que de acá está surgiendo algo que en 10 años ojalá sea un festival establecido, y que a partir del festival se genere un diálogo con sistemas de producción, con producción de cine argentino, y quien dice, como pasó con Córdoba en los últimos 5 años, que hay una movida del cine cordobés que ya está en los festivales de Buenos Aires, de Mar del Plata, y que se ha transformado en un foco de cine argentino particular, el cine cordobés, que en unos años estemos hablando del cine de Santa Fe, del sur santafesino, etc. Me parece que es posible y que hay que hacerlo, y la forma de hacerlo son estas acciones. Me gustaría como compartir un poco, es una experiencia personal, pero cuando yo crecí en Venado Tuerto, que había 2 canales de televisión que reproducían el cine, los canales de Buenos Aires, y había 2 cines que llegaban las películas con 4 meses de demora, y había que ver una malísima primero para ver la que querías ver, que era buena. Y yo sentía que vivía en como mi crianza fue bastante cuidada y protegida, yo sentía que en el cine había gente que tenía sufrimientos profundos y maneras de vivir el mundo que yo por dentro sentía, pero alrededor por ahí no me animaba a compartir. Y a través del cine, de los libros y de algunos programas de televisión, descubrí que lo que me unía a gente que podía venir de otro lugar del mundo o haber tenido una experiencia de ser criada en un lugar completamente diferente al mío, era un sufrir humano que el cine me enseñó que no tenía geografía, sino que era algo de la humanidad entera. Y esa manera de entender las diferencias con el otro o los problemas de otro, que el cine y la literatura fueron las 2 ventanas más grandes que tenía. Estamos hablando de década del 80, antes de internet, antes de los celulares. Entonces fue como la ventana a una humanidad que compartía conmigo un montón de visiones y de sufrimientos y de alegrías que tal vez alrededor mío no eran tan comunes, pero yo sentía que esa ventana me decía lo que a mí me pasa, a alguien más también le pasa. Y no quisiera decir que me salvaron la vida, porque tal vez es mucho, pero sí marcaron mi vocación y me hicieron creer que esta forma de comunicar podía ser también un puente mío hacia otros que por ahí, viéndose reflejados en algo que uno hiciera, descubrieran también su propia humanidad.